Ustedes mismos, ¿no? Para su propia práctica. Vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué son las inmovilizaciones, no? Es el conjunto de técnicas en la parte práctica que nosotros en traumatología vamos a utilizar para poder inmovilizar de forma definitiva o parcial, momentánea, más que todo las articulaciones, ¿no? De nuestras extremidades, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir el dolor, como ya les había dicho, con el fin de disminuir las probables lesiones asociadas a las fracturas de las partes blandas. Eso incluye todo el paquete vasculonervioso y el tejido muscular, ¿no? Para evitar más edema que puede llevar a más complicaciones. Dentro de las inmovilizaciones vamos a tener diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a la función que van a cumplir, ¿no? Vamos a tener sistemas estables e inestables. En los semiestables, como menciona ahí, tenemos la sindactilización, que es el unir dos dedos o dos ortejos en el pie, sea el caso, en caso de que sea fractura. ¿Por qué? Porque en estas partes de nuestras extremidades muchas veces el uso de férulas es muy complicado, ¿no? O adaptar un yeso a una parte tan pequeña es muy complicado, ¿no? Y también vamos a tener férulas metálicas, como es el caso, ya que ya vienen moldeadas a las distintas extremidades, o vamos a utilizar en nuestro caso, o por el medio en el que estamos, en la mayoría, férulas de yeso, ¿no? O vendaje circular de yeso. Dentro de las inestables, que tenemos los vendajes y las órtesis, ¿no? Para lesiones no tan complejas, puede ser el caso de los esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, de grado 1 en la mayoría, ¿no? Que con un vendaje el tratamiento va a ser ya definitivo. O las órtesis, ¿no? Que son muy similares a estas férulas ya premoldeadas que se adaptan a las extremidades, vienen ya por tallas. Y dentro de los sistemas rígidos, los yesos completos. Estos yesos completos que los vamos a utilizar mayormente como tratamiento definitivo en fracturas no desplazadas, ¿no? Mayoría en niños. Ya, dentro de estos sistemas inestables habíamos mencionado los vendajes. ¿Cuál es el fin de un vendaje? ¿No? De acuerdo al material que utilicemos, ya sea una venda de gasa, una venda elástica, van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso de las vendas de gasa, al no cumplir una función de compresión, lo que nos va a permitir hacer es, por ejemplo, fijar férulas, el fijar apósitos sobre una herida, ¿no? O el poder vendar superficies más irregulares que no son muy propensas al edema, ¿no? ¿No? Y como les venía diciendo, ¿no? Las indicaciones en las que podemos utilizar estos vendajes, ¿no? Para fijar apósitos, para limitar el movimiento, esto más que todo con el uso de vendajes elásticos, como en los vendajes de tobillo, vendajes de rodilla, vendajes de muñeca, para fijar férulas o para facilitar el sostén de alguna parte del cuerpo. En el caso de los cabestrillos, ¿no? A veces improvisamos cabestrillos de gasa. ¿Por qué? Por la economía del paciente, porque es lo único que encontramos en la emergencia, lo único que encontramos en nuestro medio. Para favorecer el retorno venoso, en el caso de los vendajes compresivos con vendas elásticas, ahí entran algún tipo de vendaje que nosotros llamamos el vendaje tipo John, que son vendajes compresivos que ayudan a prevenir el edema, ¿no? Para prevenir más que todo en extremidades o en extremidades que tienen compartimientos como en la parte de la extremidad inferior, que es la pierna, y en la superior, que es el antebrazo, ¿no? Tienen compartimientos, son muy propensas a desarrollar un síndrome compartimental, ¿no? Para favorecer el retorno venoso y para moldear zonas del cuerpo. Nosotros, después de una cirugía, de una amputación, siempre vendamos con venda elástica, ¿no? Por un buen tiempo, unas buenas semanas, porque eso va a permitir que en el proceso de cicatrización el muñón también se vaya moldeando para que el paciente pueda usar una prótesis en el futuro. Para proteger zonas de la piel, ¿no? Y para contener hemorragias, ¿no? En el lugar de la emergencia. Estos vendajes contentivos blandos, como les he mencionado,
para cubrir principalmente heridas, ¿no? No es necesario vendar toda la extremidad, más que vendar simplemente la zona afectada donde se encuentra la lesión. Vendajes compresivos, ¿no? Dentro de estos vendajes compresivos, los que ya les venía diciendo, es un vendaje, lo que usamos nosotros, el vendaje tipo Jones, que consiste en utilizar una venda de algodón, encima una venda elástica, otra capa de algodón y otra venda elástica, ¿no? De esa manera, la tensión de la compresión de la venda elástica se distribuye mejor por la extremidad y de esa manera evita que el tejido se dematice. También como método hemostático para la reabsorción de los hematomas, ¿no? Y vendajes funcionales, ¿no? Más que todo en las articulaciones, en la articulación de la muñeca, articulación del tobillo, articulación de las rodillas. ¿Por qué? No van a evitar por completo el movimiento de la articulación, pero sí van a evitar que con algunos rangos de movimiento las lesiones en los ligamentos principalmente empeoren, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un vendaje, de realizar un vendaje en 8 en la articulación de la rodilla, vamos a prevenir que si hay una lesión de los ligamentos colaterales de la rodilla, que se lesionen más, ¿no? En el caso de un esguince en la muñeca o en un esguince en el tobillo de grado 1, ¿no? Para limitar igual los rangos de movimiento del tobillo, y incluso como vendajes preventivos, ¿no? Más que todo en deportistas como los basquetbolistas, en los futbolistas, ¿no? Tienden a usar este tipo de vendajes para limitar el rango de movimiento de las articulaciones y evitar que los ligamentos se lesionen. Para realizar todos estos tipos de vendajes también existen diferentes tipos de vendas, ¿no? Los vendajes de gasa principalmente para aplicar un vendaje circular, para fijar férulas, como ya les había dicho. No es necesario aplicar compresión, simplemente realizar movimientos concéntricos alrededor de la extremidad, ¿no? De manera circular, ¿no? Para fijar nada más, no es necesario apretar. ¿Por qué? Porque van a generar más edema. En el caso de las vendas elásticas sí pueden aplicar un poco más de presión, pero la presión ejercida o la tensión ejercida con estas vendas elásticas debe ir de menos a más, ¿no? De la parte de distal debe ser una menor compresión. A medida que van ascendiendo, por ejemplo, hasta la parte, cuando van ascendiendo hasta llegar al muslo, se aplica un poco más de tensión. ¿Por qué? Porque soporta un poco más. Muy bien, se había dicho, ¿no? Vendas de gasa para fijar apósitos, para cubrir heridas. Ese es el único fin. Ahora, al momento de aplicar un vendaje, hay diferentes formas de aplicar el vendaje, ya sea circular, ya sea elástico o con una venda de gas, ¿no? Se dice que al momento de vendar la extremidad, nosotros debemos procurar en cada vuelta poder cubrir por lo menos 2/3 partes de la vuelta anterior, ¿no? Más adelante en la parte práctica les voy a explicar de mejor manera y de manera más didáctica. Como menciona, ¿no? El vendaje debe iniciar de la parte más distal de la extremidad, ¿no? Si es extremidad superior, debo iniciar a nivel de la región palmar, y si es extremidad inferior, desde el pie, ¿no? Por ejemplo, el vendaje en espiga, ¿no? La aplicación de este vendaje es de manera muy similar, pero al momento de realizar el vendaje no vamos a cubrir las 2/3 partes, ¿no? Como se ve en la imagen. Bien. Al momento de empezar el vendaje, ya vamos a empezar en la parte más distal, vamos vendando de manera circular, pero al dar la segunda vuelta hacemos un retroceso, o sea, es como que estamos generando un vendaje en X, ¿no? Para que el vendaje se cruce, y eso genera un poco más de compresión. Vuelta recurrente, esto para vendajes de cabeza y en nuestro caso en traumatología para el vendaje de los muñones de amputación principalmente, ¿no? Esta vuelta en 8 que les había mencionado más antes
para las articulaciones, ¿no? Articulación de tobillo, articulación de rodilla. ¿Por qué? Porque genera un poco más de estabilidad a la articulación. Ahora, hay contraindicaciones, ¿no? Como en todo, absolutas y relativas. ¿Cuáles son las absolutas? ¿No? Como tratamiento definitivo en una lesión no diagnosticada, ¿no? No sabemos si puede ser una lesión de partes blandas, una lesión en tejido óseo, y hasta no tener un diagnóstico no podemos aplicar eso como manera definitiva, ¿no? Muchas veces tenemos que basarnos en la clínica y para complementar en los estudios con imagen, en nuestro caso. Y las contraindicaciones relativas, ¿no? En pacientes que tengan una insuficiencia venosa periférica, alergia a los componentes de las vendas, heridas complicadas, ¿no? Que en lugar de aliviar o remediar vamos a empeorar las lesiones, ¿no? Y en quemaduras, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden adherir a las heridas. Hay algunas recomendaciones y algunas complicaciones que pueden generar, ¿no? A raíz de un vendaje mal aplicado, ¿no? Si ustedes aplican demasiada tensión sobre un vendaje, por ejemplo, en regiones de nuestras extremidades donde existen compartimentos con la pierna o el antebrazo que les dije, ¿no? En lugar de ser curativo, van a generar más problemas y puede terminar en un síndrome compartimental, ¿no? ¿Por qué? Porque van a empeorar el edema y van a disminuir el retorno venoso, los tejidos se van a edematizar más y van a generar más lesión en lugar de curar. Al momento de aplicar el vendaje, como ven en las imágenes, nunca deben aplicar con la cara del rollo hacia adentro, ¿no? Siempre de manera circular, como una ruedita, ¿no? En el caso de la venda de gasa, como una ruedita alrededor de la extremidad, a lo que llegue, sin apretar. Y en el caso de la venda elástica, sí pueden aplicar un poco más de tensión. ¿Por qué? Porque se expande junto con los tejidos y disminuye el diámetro junto con la división del edema en las extremidades. Ahora sí vamos a hablar un poco de órtesis, ¿no? Órtesis, instrumentos que vamos a aplicar de manera externa para poder inmovilizar ciertos segmentos corporales. En nuestro caso, las articulaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en las imágenes podemos ver unos collarines cervicales, ¿no? Por ejemplo, collarines rígidos, collarines que no son rígidos, en caso de que se haya descartado una lesión a nivel cervical, y el caso del collarín cervical o este fijador cervical que va junto a la tabla espinal, ¿no? Más que todo para prevenir la lesión de la médula espinal, ¿no? Cuando no tenemos un diagnóstico inicial, ¿no? Hasta que tengamos un diagnóstico definitivo. El uso de cabestrillos, ¿no? En su mayoría que vienen ya cabestrillos fabricados de tela, y en nuestro caso, en la emergencia, como los pacientes llegan sin ningún aviso, los improvisamos con vendas de gasa, ¿ya? ¿Cuál es el fin de estos cabestrillos? El fin de este cabestrillo es mantener inmovilizada la extremidad superior, ¿no? ¿Para qué? Para evitar más daño en las partes blandas, para disminuir el edema. ¿Por qué? Porque mantenemos elevada la extremidad, de esa manera mejora el retorno venoso, disminuye el edema. El vendaje de tipo Valpo, que está indicado en cierto tipo de lesiones articulares y óseas, ¿no? En cuanto a las óseas, en las fracturas de húmero proximal, y en cuanto a las articulares, en las luxaciones glenumerales, ¿no? Porque cuando existe una luxación, las partes blandas que están en torno a la articulación permanecen muy laxas, ¿no? Y hay el riesgo de que se vuelva a luxar. Así que lo que buscamos nosotros es mantener inmovilizada la extremidad para que esto no suceda, ¿no? En el caso de las fracturas de húmero proximal, al estar muy cerca a la cabeza del húmero, no podemos ponerle un yeso ahí arriba, así que lo que nosotros tratamos de hacer es limitar el movimiento de toda la extremidad, ¿no? Y para eso es ideal este tipo de vendaje, o en fracturas de escápula también, ¿no? Como tratamiento definitivo en algunas fracturas. Este tipo de vendaje, que es de inmovilización de extremidad superior, igual, que no lo usamos, la verdad, aquí, pero para que lo conozcan. Vendaje en 8 de guarismo. En adultos no es muy útil,
más útil se lo ve en niños, ¿ya? Porque muchas veces puede ser el tratamiento definitivo para las fracturas de clavícula, ¿ya? En los adultos no es muy útil porque la mayoría van a tratamiento quirúrgico. Acá se le está aplicando un vendaje, ¿no? Pero también se le puede hacer un vendaje noche de guarismo con venda de yeso, ¿no? En los niños. ¿No? Algunas consideraciones, como menciona acá, ¿no? Que el dolor se alivia manteniendo la posición erguida, ¿no? Al momento de aplicar, sacando pecho. Hay que vigilar ciertos datos clínicos, ¿no? Que no aparezca hormigueo, edema en las manos, y que eso por lo general se va a generar cuando se aplica demasiada presión en la región axilar de los pacientes. La tracción de partes blandas, ¿no? Esto como tratamiento inicial en fracturas más que todo de fémur, ¿no? De fémur proximal. Pueden ser unas fracturas subtrocantéricas de tercio medio de, ¿qué es de tercio proximal de diáfisis de fémur? Incluso para las transtrocantéricas. ¿Por qué? Porque estas regiones anatómicas del fémur son muy difíciles de inmovilizar, y al aplicar esta tracción de partes blandas, lo que nosotros buscamos es que se genere una reducción anatómica para que al momento de realizar la cirugía nos sea más práctico poder hacer los abordajes, poder realizar la cirugía, ¿no? Y como todo, tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. No se le puede aplicar, por ejemplo, a una anciana de 80 años que pesa 40 kilos, una tracción de partes blandas con 8 kilos, ¿no? Porque al aplicar este tipo de tracciones, ¿no? Que por lo general se los realiza con vendajes, ya sea de gas o elástico, ¿no? Va a generar más lesión a las partes blandas, más que toda la piel, le va a generar flictenas, ampollas y le va a lacerar más, ¿no? Por eso se dice que este tipo de tracción está indicado en las fracturas que ya les había mencionado y con solo un 4% del peso corporal del paciente, ¿no? Por lo general se debería de usar ya pesos, ¿no? Que van junto con estas férulas metálicas en su mayoría. Es una férula de Brown, ¿no? Esta es una tracción de partes blandas, esta es una tracción transesquelética. Esta tracción de partes blandas es la que les dije que tiene que ir indicada solo con un 4% del peso corporal del paciente. Y en el caso de las tracciones transesqueléticas, que se las debería realizar en quirófano, ya se puede aplicar más peso. ¿Por qué? Porque no va a comprometer mucho las partes blandas. Y en cuanto a los semiestables, como ya les había mencionado al principio, la sindactilización, ¿no? Más que todo en fractura de falanges, ¿no? En fractura de falanges no desplazadas, que la mayoría no son quirúrgicas, ¿no? En el caso de del segundo o tercero tejo. Férulas metálicas para inmovilizar dedos, las manos, ¿no? Para fracturas de igual manera de falanges, ya sea proximal, media, distal, ¿no? Para fracturas no desplazadas. Estas férulas neumáticas, que la verdad no las usamos aquí, pero para que las conozcan, ¿no? ¿Cuál es el principio de estas férulas, ¿no? De acuerdo a la región que vaya a inmovilizar, se coloca la extremidad dentro de esta férula, ¿no? Se insufla, esta férula tiene como un compartimento de aire que al llenarlo va a generar directamente compresión sobre la extremidad y va a evitar que las articulaciones se muevan, ¿no? O el foco de fractura, si es por el caso férulas de vacío, al contrario de las férulas neumáticas, en lugar de meter aire vamos a sacar todo el aire, ¿no? Y eso va a generar compresión directa sobre la extremidad. Y en cuanto a las férulas de yeso, en las férulas de yeso, de acuerdo a la región anatómica o al segmento óseo que nosotros queramos inmovilizar o a la articulación que queramos inmovilizar, vamos a tener tres tipos de férulas principalmente, ¿no? Que son para
inmovilizar de manera temporal hasta que se realiza la cirugía o en algunos casos de manera definitiva. En el caso de las temporales, ¿no? Por lo general vamos a aplicar nosotros férulas brachiopalmares, unas antebrachiopalmares y férulas en U, ¿ya? Férulas en U o axilocervicales, ¿no? Las axilocervicales que están indicadas para fracturas de húmero, ¿no? Que van a ir desde la base del cuello, van a dar una vuelta por todo el brazo y llegan hasta la región cervical, ¿no? Para mantener la fijación del húmero. Las férulas antebrachiopalmares, ¿no? Que los vamos a usar más que todo para inmovilizar fracturas de metacarpianos o algunas más altas, incluso para inmovilizar fracturas en las falanges, ¿no? ¿Por qué? Porque nos busca inmovilizar la articulación de la muñeca. Todas las férulas o yesos circulares, de acuerdo a la región anatómica del hueso que esté fracturado o lesionado, en el caso de las articulaciones, debemos inmovilizar dos porciones, ¿no? La distal y la proximal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la rodilla, lo que nosotros buscamos inmovilizar es simplemente la rodilla, ¿no? No tenemos por qué inmovilizar el tobillo, así que en ese caso, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar una férula cruromedular que vaya, digamos, desde el tobillo hasta unos 15 centímetros por encima de la articulación de la rodilla. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una fractura de muñeca, ¿ya? De radio distal, ¿no? De acuerdo a los músculos que se vayan a insertar en la región distal del radio, hay algunos que vienen directamente desde los cóndilos del húmero, ¿no ve? Entonces, lo que nosotros buscamos inmovilizar son dos articulaciones, la articulación de la muñeca y la articulación del codo, ¿ya? Entonces, en ese caso vamos a utilizar férulas brachiopalmares, ¿no? Estas férulas brachiopalmares que van desde 10 a 15 centímetros por encima de la articulación del codo hasta la base de los dedos, ¿no? ¿Ya? En el caso, digamos, de una fractura diaficiaria de radio, una fractura diaficiaria de cúbito, lo mismo. Nosotros buscamos inmovilizar la articulación distal, la articulación proximal, ¿no? Proximal, todo lo que esté cerca de la cabeza, distal, todo lo que esté lejos, ¿no? La proximal y la distal. En ese caso, igual vamos a aplicar una férula brachiopalmar. Después, a ver, otro ejemplo, en las fracturas de carpo, de los metacarpianos, unas férulas antebrachiopalmares que sería suficiente, como este es el caso, ¿no? Que van desde la base de los dedos hasta unos 5 centímetros por encima o por debajo del pliegue del codo. Férulas de yeso en las extremidades inferiores. Tenemos tres que usamos principalmente, ¿no? Las cruromalolares que están acá, estas. Las suropédicas que van desde la base de los ortejos hasta unos 15 centímetros por encima de la articulación o del pliegue de la rodilla, ¿ya? Por la parte posterior. Y las férulas suropédicas, que aquí no tengo la imagen, que van desde la base de los dedos hasta más o menos la altura de la tuberosidad tibial anterior, ¿no? Pero en la región posterior. También hay indicaciones de colocar una férula anterior. En el caso, por ejemplo, de partes blandas como una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Porque nosotros buscamos mantener el pie equino, ¿no? Para evitar que se elongue más, ¿no? O se produzca más daño en las partes blandas. Aquí. Esta es una férula suropédica, ¿no? Que va desde la base de los ortejos hasta más o menos a la altura de la tuberosidad tibial anterior, ¿no? O unos 4 o 5 centímetros por debajo del pliegue de la rodilla. Y, por ejemplo, férulas en U, que aquí no se usa mucho, pero yo he visto que son muy útiles, por ejemplo, al momento de reducir una luxación de tobillo, ¿no? Hay casos en los que una fractura de tobillo va asociada a una luxación, y esas luxaciones a veces son difíciles de reducir, no porque sea difícil traccionar, simplemente porque la inestabilidad que ya se ha producido por la lesión de las partes blandas de los ligamentos mantiene muy inestable esta articulación. Así que poner estas férulas en U
en la extremidad inferior, puede ser útil, ¿no? Estas férulas en U también se puede aplicar para fracturas diafisiarias de fémur, ¿ya? Si la fractura de fémur está más o menos en tercio medio, sí se puede inmovilizar, ¿no? Y se puede aplicar una férula en U de esta manera, que va desde la región inguinal, que va a dar una vuelta por toda la extremidad y va a llegar hasta la cresta ilíaca, ¿no? Y de esa manera va a mantener fija la fractura. Y dentro de los sistemas estables, ¿no? Que está el yeso circular, como ya les había mencionado, principalmente para tratar lesiones osteoarticulares en niños, ¿no? Bueno, en cuanto a las recomendaciones que se debería dar a pacientes al momento de inmovilizarlos o usar una inmovilización o un yeso circular como tratamiento definitivo de su lesión, ¿no? Hay que considerar los siguientes puntos, ¿no? Que hay que aplicar muy bien, ¿no? Más que todos los vendajes con yeso circular. ¿Por qué? Porque si aplicamos demasiada compresión o estamos aplicando de manera incorrecta inmovilizando las regiones anatómicas de manera inadecuada, en lugar de curar vamos a dañar más, ¿no? Por eso es muy útil comprender un poco más la anatomía y aspectos que deberíamos tomar en cuenta al momento de valorar al paciente para ver que todo esté yendo bien, ¿no? Es controlar el neurocirculatorio del paciente, ¿no? Que tenga pulsos, que tenga llenado capilar, que la sensibilidad esté conservada, ¿no? Que no existan, como menciona acá, que no exista hormigueo, que no exista cianosis, que no exista palidez en las partes distales de nuestras extremidades. ¿Por qué? Porque esos son datos de que podemos estar ante un síndrome compartimental por un vendaje mal aplicado o por un yeso circular mal aplicado. Y ahora lo vamos a hacer un poco más didáctico para que todo lo que les he hablado se les quede un poquito, ¿ya? Así que tengo que